Te han vendido una mentira. Te dijeron que ser bueno es la clave. Estás equivocado. Te hace débil. Te hace predecible. Te quita tu filo. Te convierte en alguien fácil de controlar. Bruce Lee entendió esto. Vio la jaula y encontró la verdad que te libera. La verdad que desafía tu mente. Si estás cansado de ser una versión diluida de ti mismo, quédate hasta el final del video, porque tu vida está a punto de cambiar. Empecemos. Regla 1. La regla de la mente como agua, contra la debilidad mental y emocional. ¿Alguna vez te has sentido frágil? Como si cualquier crítica, cualquier pequeño contratiempo, pudiera romperte en 1000 pedazos. Esa sensación de que tu mente, en lugar de ser un escudo, es una estructura rígida y quebradiza que se desmorona bajo la más mínima presión. Es la dolorosa realidad de la debilidad mental y emocional, una carga invisible que nos hace sentir inseguros, vulnerables y, a menudo, con ganas de tirar la toalla. Vivimos en un mundo que constantemente nos pone a prueba. Las expectativas, las comparaciones, los fracasos, todo parece diseñado para encontrar esa grieta en nuestra armadura. Y cuando la presión aumenta, cuando la crítica llega, o cuando las cosas simplemente no salen como esperábamos, esa mente rígida se resiste, se tensa y finalmente se quiebra. Es un conflicto interno constante. El anhelo profundo de ser fuerte, de ser inquebrantable, choca de frente con la incapacidad de gestionar esas emociones negativas, ese estrés abrumador que nos paraliza. Lo peor es cómo esta rigidez mental magnifica los problemas. Un pequeño error en el trabajo se convierte en la confirmación de que no eres lo suficientemente bueno. Una discusión con un ser querido se transforma en la prueba de que estás destinado a la soledad. Cada pequeña dificultad se convierte en una montaña intransitable. La ansiedad se dispara. El miedo a fallar no solo te detiene, te paraliza por completo. Y con cada nueva adversidad, la sensación de debilidad se intensifica, reforzando esa creencia limitante. No soy fuerte. No puedo con esto. Es un ciclo vicioso que te atrapa, te asfixia y te impide avanzar. La mente, en su rigidez, se convierte en su propia prisión. Y entonces llega ese momento. Ese punto de inflexión. Quizás es una crisis personal, un fracaso, estrepitoso, o simplemente la acumulación insoportable de estrés. La presión es inmensa. Sientes que estás al borde del colapso total. La tentación de huir, de rendirte, de abrazar la victimización y decir, esto es demasiado para mí, es abrumadora. Tu mente grita que no puedes más, que es inútil seguir luchando contra una realidad que parece empeñada en destruirte. Estás a un paso de la rendición total, de dejar que la debilidad te consuma por completo. Pero es precisamente en ese instante, en el pico de la desesperación, donde reside la oportunidad de la transformación. Es aquí donde entra en juego una sabiduría ancestral, popularizada por el legendario Bruce Lee, la regla de la mente como agua. Piensa en el agua. No tiene forma propia, pero puede llenar cualquier recipiente. Es suave, pero puede erosionar la roca más dura. No se resiste a los obstáculos, los rodea, fluye a través de ellos o pasa por encima. La fuerza del agua no reside en su rigidez, sino en su adaptabilidad, en su capacidad de fluir y encontrar siempre un camino. Aplicar la regla de la mente como agua significa dejar de resistirse rígidamente a las dificultades y las emociones negativas. No se trata de negarlas, sino de permitirles fluir a través de ti, sin aferrarte a ellas. Significa ser flexible, aprender a adaptarse a las circunstancias cambiantes en lugar de romperse ante ellas. Cuando una crítica llega, en lugar de levantar un muro rígido de defensa que termina por resquebrajarse, la mente como agua la absorbe, la procesa y sigue fluyendo, quizás utilizando parte de ella para moldearse y mejorar. Cuando un contratiempo aparece, en lugar de chocar de frente con él y frustrarse, la mente como agua busca un camino alternativo, una forma de rodearlo o de encontrar una nueva dirección. La percepción cambia radicalmente. Te das cuenta de
que la verdadera fuerza no es la ausencia de vulnerabilidad, sino la capacidad de ser resiliente, de doblarse sin romperse, de recuperarse rápidamente de los golpes. Al adoptar la mentalidad del agua, tu mente deja de ser esa estructura rígida y frágil para convertirse en algo fluido, adaptable e inquebrantable. Empiezas a navegar las olas de la vida en lugar de ser arrastrado por ellas. La inseguridad disminuye, la capacidad de manejar el estrés aumenta, y la tentación de rendirse pierde su poder. Te conviertes en alguien que no se quiebra bajo presión, sino que se adapta y fluye. Esta transformación, esta nueva resiliencia que nace de la flexibilidad, es solo el primer paso, porque para que esta mente adaptable pueda navegar con propósito y dirección, necesita algo más. Necesita claridad, necesita enfoque. Y eso nos lleva directamente a la siguiente regla fundamental, la que te enseñará a forjar una autodisciplina inquebrantable. Regla 2. La regla del vacía tu mente. Para forjar la autodisciplina inquebrantable, ¿te suena familiar la lucha diaria? Esa batalla constante contra la procrastinación, la falta de enfoque, la dificultad para mantener esos hábitos que sabes que te harían bien. Es como si tu mente fuera un espacio abarrotado, siempre lleno de distracciones, de excusas, de pensamientos que te alejan de lo que realmente importa. Es el peso de la falta de autodisciplina, una sensación de estar a la deriva, sin el timón necesario para dirigir tu propia vida. El conflicto es íntimo y persistente. Sabes exactamente lo que deberías estar haciendo. Conoces el camino hacia tus metas, hacia una versión mejor de ti mismo. Pero hay otra fuerza dentro de ti, una inercia poderosa, un deseo abrumador por la gratificación instantánea, por el camino fácil, por la comodidad del momento. Es una batalla constante entre tu intención racional y tus impulsos más básicos. Tu mente, dispersa y ruidosa, parece incapaz de anclarse en la tarea que tienes delante. Salta de una cosa a otra, se pierde en divagaciones, encuentra 1000 razones para posponer lo importante. Y las consecuencias se acumulan. Las metas que te propusiste quedan sin cumplir, amontonándose como recordatorios silenciosos de tu falta de acción. La frustración crece con cada día que pasa sin progreso. Tu autoconfianza se erosiona lentamente, porque cada vez que cedes a la distracción o la pereza, refuerzas una identidad negativa. Soy alguien que no termina lo que empieza. No tengo suficiente fuerza de voluntad. La brecha entre tu potencial, lo que sabes que podrías lograr, y tu realidad actual, lo que realmente estás haciendo, se agranda dolorosamente. Cada fracaso en ser disciplinado no es solo una tarea sin hacer. Es un golpe a tu propia imagen, un refuerzo de esa creencia limitante de que simplemente no puedes. Llega un momento crucial. Puede ser una fecha límite inminente, un proyecto personal que ha estado estancado demasiado tiempo, o la oportunidad de dar un paso importante que requiere un esfuerzo concentrado. La presión es alta. Sabes que la disciplina es absolutamente necesaria ahora para lograr algo significativo, pero justo en ese instante, la voluntad de rendirte, de ceder a la distracción, de buscar cualquier escape de la tarea, es abrumadora. Tu mente te bombardea con razones para posponerlo, para dejarlo para mañana, para buscar una recompensa inmediata. Es el pico emocional de la lucha, el momento en que te enfrentas cara a cara con tu propia resistencia interna. Es la decisión, cruda. ¿Cederás al ruido y la inercia? ¿O encontrarás la fuerza para luchar contra tu propia mente? Es aquí donde una vez más recurrimos a la sabiduría de Bruce Lee y su profunda comprensión de la mente. Después de aprender a ser adaptable, como el agua, el siguiente paso es aprender a dirigir esa fluidez con intención. La clave reside en la regla del vacía tu mente. No se trata de suprimir pensamientos o emociones, sino de despejar el desorden, el ruido interno que te distrae y te paraliza. Es un acto de enfoque radical. Significa dejar de lado las preocupaciones sobre el resultado, los juicios sobre la dificultad de la tarea, las tentaciones de lo que podrías estar haciendo en su lugar. Vaciar tu mente es estar completamente presente en la acción que estás realizando en este momento. Es sumergirte por completo en la tarea,
permitiendo que tu atención se fusione con ella. Cuando tu mente está vacía de distracciones y resistencia, se convierte en una herramienta increíblemente poderosa y enfocada. La autodisciplina deja de ser una lucha de fuerza bruta contra tus propios deseos y se convierte en un estado de presencia y compromiso total con la acción. No estás forzándote a hacer algo, simplemente estás haciendo lo que hay que hacer, con una claridad mental que elimina la resistencia. Al aplicar esta regla, descubres que la disciplina no es un castigo, sino una liberación. Liberación del ruido mental, de la indecisión, de la carga de las tareas pendientes. Tu mente, antes dispersa, se vuelve un láser dirigido hacia tu objetivo. La procrastinación pierde su poder, porque el espacio para las excusas se ha vaciado. La concentración se vuelve natural porque has eliminado las distracciones internas. Te das cuenta de que la verdadera autodisciplina nace de una mente clara y enfocada en el presente, completamente comprometida con la acción. Pero incluso con una mente enfocada y la capacidad de actuar con disciplina, ¿qué sucede cuando esa acción te lleva por caminos que en el fondo te sabotean? ¿Cómo evitas que tu propia mente, ahora una herramienta poderosa, se use en tu contra? La respuesta nos espera en la siguiente regla fundamental, la que te enseñará a conocer las profundidades de tu propio ser, para derrotar a tu mayor enemigo, tú mismo. Y mientras reflexionas sobre cómo aplicar esta regla en tu propia vida, me pregunto, ¿cuál es la mayor crítica o situación negativa que has enfrentado y cómo te hizo sentir? Déjame saber en los comentarios aquí abajo. Me encantaría leer tus experiencias y aprender juntos. Seguimos adelante. Regla 3. La regla del conócete a ti mismo. Para derrotar el autosabotaje. ¿Alguna vez has sentido que tu peor enemigo vive dentro de ti? Esa voz interna que susurra dudas, que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que te paraliza, justo cuando estás a punto de dar un paso importante. Es la dolorosa realidad del autosabotaje. Una fuerza invisible que te impide avanzar, que te frena justo en la línea de meta. Es la sensación de estar en guerra contigo mismo, atrapado en un ciclo de miedo y duda que te roba oportunidades y te aleja de tu verdadero potencial. El conflicto es profundo y desgarrador. Hay una parte de ti que anhela crecer, que tiene sueños y ambiciones, que quiere alcanzar nuevas alturas. Pero hay otra parte, arraigada en el miedo, en viejas heridas, en creencias limitantes, que se resiste con todas sus fuerzas. Esta parte encuentra excusas, crea obstáculos donde no los hay, y te convence de que es mejor quedarse en la zona de confort, aunque esa zona sea un lugar de estancamiento y frustración. Es una batalla constante en el campo de tu propia mente, donde tus miedos se disfrazan de prudencia, y tus dudas se presentan como lógica. Tu mente, en lugar de ser tu aliada, se convierte en la arquitecta de tus propias prisiones invisibles. Las consecuencias de esta guerra interna son devastadoras y se acumulan con el tiempo. Ves cómo las oportunidades pasan de largo, porque la voz del miedo te convenció de no intentarlo. Tus relaciones personales sufren porque la inseguridad te lleva a alejar a quienes te importan o a generar conflictos innecesarios. Tu potencial, ese que intuyes pero no logras desatar, permanece dormido, una promesa incumplida. Cada vez que cedes al autosabotaje, refuerzas ese ciclo negativo. Cada excusa aceptada, cada oportunidad evitada, cada paso atrás, no solo te aleja de tus metas, sino que graba más profundamente en tu mente la creencia de que no eres capaz, de que no mereces el éxito o la felicidad. La tensión aumenta a medida que la brecha entre quién eres y quién podrías ser se hace insoportable. Y entonces, llega ese momento crítico. Quizás es la oportunidad de tu vida, un proyecto que podría cambiarlo todo, una relación que vale la pena luchar por ella. Estás a punto de dar el paso decisivo, pero justo ahí, la voz interna se vuelve ensordecedora, te inunda el miedo al fracaso, o peor aún, el miedo al éxito y a las responsabilidades que conlleva. La tentación de autosabotearte es abrumadora. Estás a punto de destruir algo importante, algo que has construido con esfuerzo. Es el clímax de la lucha.
El punto en el que reconoces con claridad la naturaleza destructiva de esa voz interna y la necesidad urgente, vital, de silenciarla, de despojarla de su poder sobre ti. Es en este precipicio donde encontramos la sabiduría transformadora de la regla del «conócete a ti mismo». Bruce Lee entendió que la verdadera maestría comienza con una comprensión profunda de uno mismo. No se trata de luchar contra esa voz o de negarla, sino de observarla, de convertirte en el testigo imparcial de tus propios pensamientos, miedos y patrones de comportamiento. Es como sentarse a la orilla de un río y observar cómo fluyen las hojas. No intentas detenerlas, no las juzgas, simplemente las ves pasar. Aplicar la regla del «conócete a ti mismo» significa empezar a prestar atención a esa voz crítica, sin identificarte con ella. ¿De dónde vienen esos miedos? ¿Qué experiencias pasadas los alimentan? ¿Qué creencias limitantes has absorbido a lo largo de tu vida? Al observar sin juicio, empiezas a separar quién eres realmente de los patrones de pensamiento y emoción que te han estado controlando. Te das cuenta de que esa voz no eres tú. Es solo ruido, un programa antiguo ejecutándose en segundo plano. Esta observación consciente es el primer paso para neutralizar la autosabotaje. Una vez que puedes identificar el patrón, el miedo que surge antes de una presentación, la excusa que aparece cuando necesitas hacer ejercicio, la duda que te asalta antes de hablar con alguien, pierdes su poder sobre ti. Ya no actúas automáticamente bajo su influencia. Tienes la opción de responder de manera diferente. La mente, antes un campo de batalla, se convierte en un espacio de observación y comprensión. Te vuelves consciente de tus propios mecanismos de defensa, de tus miedos ocultos, de las raíces de tu autosabotaje. La transformación es profunda. Al conocer tus sombras, les quitas su poder. La voz crítica no desaparece de la noche a la mañana, pero su agarre se debilita. Empiezas a tomar decisiones basadas en tus verdaderos deseos y valores, no en tus miedos. La autocompasión reemplaza el juicio. Te conviertes en tu propio aliado, no en tu enemigo. La mente, antes un obstáculo, se convierte en un observador consciente, capaz de navegar las complejidades internas y externas con mayor claridad y propósito. Pero conocerse a uno mismo, aunque fundamental para desmantelar la autosabotaje, es solo una parte de la ecuación. ¿Por qué? ¿Qué haces con esa nueva claridad? ¿Cómo diriges tu energía y tu acción cuando el camino tradicional parece bloqueado o simplemente no resuena contigo? La respuesta se encuentra en la siguiente regla fundamental, la que te enseñará a encontrar significado y propósito incluso cuando no hay un mapa preestablecido. Regla 4. La regla del usar ningún camino como camino. Para encontrar significado y propósito. ¿Alguna vez te has sentido perdido? Como si estuvieras viviendo la vida de otra persona, siguiendo un guión que no escribiste tú. Esa sensación de ir a la deriva, sin una dirección clara, anhelando algo más, un porqué que te levante por las mañanas y le dé sentido a tus días, es el vacío punzante de la falta de significado y propósito, una búsqueda interna que si no se satisface, te deja con una sensación persistente de insatisfacción y anhelo. El problema fundamental reside en la dificultad de definir nuestros propios valores y objetivos en un mundo que constantemente nos bombardea con expectativas externas. La sociedad, la familia, las redes sociales, todos parecen tener un mapa preestablecido de lo que deberíamos ser y hacer, y el miedo a salir de ese camino seguro, aunque no nos haga felices, es paralizante. La incertidumbre de crear tu propio sendero, sin garantías ni puntos de referencia claros, es un abismo que muchos temen cruzar. Nos comparamos constantemente con los demás, con sus vidas aparentemente perfectas y sus logros definidos, y esa comparación solo profundiza la sensación de estar rezagados o de no ser suficientes. Esta lucha interna y la adhesión a caminos ajenos generan complicaciones crecientes que envenenan nuestra existencia. La sensación de vacío se vuelve una compañera constante. La comparación con los demás no solo genera insatisfacción, sino que alimenta la envidia y la sensación de fracaso. La falta de un propósito interno
Nos empuja a buscar validación externa de manera desesperada, mendigando likes, aprobación o reconocimiento que nunca llenan el hueco interior. La vida se convierte en una repetición sin sentido, un ciclo monótono de días que se suceden sin dejar una huella significativa. La tensión aumenta a medida que sientes que tu tiempo se escapa, que tu potencial se desperdicia, atrapado en una jaula invisible construida por miedos y expectativas ajenas. Y entonces llega ese momento, un punto de inflexión, quizás una crisis existencial, una profunda insatisfacción que ya no puedes ignorar. Miras a tu alrededor, miras tu vida, y te das cuenta con dolorosa claridad de que esto no es tuyo, que estás viviendo una farsa, siguiendo un camino que te aleja de tu verdadera esencia. La falta de propósito se vuelve insoportable, un peso que te asfixia. Es el clímax de la desesperación, el momento en que la percepción de vivir una vida inauténtica se vuelve tan aguda que te obliga a detenerte. Es el reconocimiento de que seguir por el camino actual es, de hecho, el camino más peligroso de todos, porque te lleva lejos de ti mismo. Es en esta encrucijada donde la filosofía de Bruce Lee, que ya nos enseñó a ser fluidos como el agua, a vaciar la mente para enfocar la disciplina y a conocernos a nosotros mismos, para vencer la autosabotaje, nos ofrece la regla más liberadora de todas. Usar ningún camino como camino, tener ninguna limitación como limitación. Esta no es una invitación al caos, sino a la libertad radical de crear tu propio sendero. Significa dejar de buscar mapas preestablecidos y empezar a dibujar el tuyo propio, basado en tu autoconocimiento, tus valores y tus pasiones únicas. Adoptar esta regla es un acto de profunda autenticidad. Es liberarte de los modelos preconcebidos, de éxito o felicidad, y encontrar tu propio significado. El propósito ya no es un destino fijo al que debes llegar por un camino específico, sino que se encuentra en la propia jornada, en cada paso que das, alineado con tu ser interior. Las limitaciones, tanto internas, miedos, dudas, como externas, circunstancias, opiniones ajenas, dejan de ser muros infranqueables para convertirse en desafíos a superar, en oportunidades para crecer y expresar tu singularidad. Tu mente se libera de las jaulas mentales, de las comparaciones y de la necesidad de validación externa. Empieza a construir un futuro que resuena contigo, un futuro auténtico. La transformación es la de convertirte en el arquitecto consciente de tu propia vida. Ya no eres un pasajero, sino el capitán de tu barco, navegando por aguas inexploradas con la brújula de tu propósito interno. La búsqueda de significado termina cuando te das cuenta de que el significado no se encuentra, se crea, y se crea viviendo plenamente, expresando tu singularidad y encontrando propósito en cada desafío superado, en cada paso dado en tu propio camino. Pero una vez que has encontrado la libertad de crear tu propio camino, ¿cómo te aseguras de que cada paso que das en él te acerque a tu verdadero norte? ¿Cómo mantienes la claridad y la dirección cuando no hay un mapa externo que seguir? La respuesta reside en la siguiente regla fundamental, la que te enseñará a mantener una visión clara y enfocada, incluso en medio de la niebla de la incertidumbre. Regla 5. La regla del experimentar tu propia experiencia. Para la transformación profunda, ¿sientes que estás atascado? Como si la vida fuera un disco rayado, repitiendo los mismos patrones, los mismos errores, las mismas frustraciones. Anhelas un cambio, una evolución, pero la idea de empezar es abrumadora. O quizás ya lo has intentado, solo para encontrarte de nuevo en el punto de partida, con la amarga sensación de que la transformación profunda es un sueño inalcanzable. Es la dolorosa realidad de la estagnación, el miedo a la mediocridad, la sensación de que el tiempo pasa y tú sigues igual, atrapado en una versión de ti mismo que ya no te sirve. El conflicto central es tu propia resistencia. La zona conocida, aunque incómoda, o incluso dolorosa, ofrece una falsa sensación de seguridad. Tu mente se aferra a lo familiar, porque lo desconocido, el proceso de cambio, el riesgo de fracasar al intentar algo nuevo, es aterrador.
Es una guerra interna donde el deseo de crecer choca de frente con el miedo a perder lo poco que tienes, a enfrentar la incertidumbre, a descubrir que quizás no eres capaz de lograr la transformación que anhelas. Tu mente, en lugar de ser un motor de cambio, se convierte en un ancla, manteniéndote prisionero del pasado o paralizado por el miedo al futuro. Esta resistencia genera complicaciones crecientes que te hunden más en la estagnación. Cada intento fallido de cambiar erosiona tu confianza y alimenta la creencia de que estás destinado a repetir los mismos ciclos. La brecha entre la persona que eres hoy y la persona que sueñas ser se vuelve un abismo aparentemente intransitable. La mediocridad, antes solo una posibilidad lejana, se cierne como una amenaza real y aterradora. Ves cómo otros avanzan, cómo se transforman, y la comparación agrava la sensación de estar quedándote atrás, de desperdiciar tu potencial. La tensión aumenta con cada día que pasa sin un progreso real, con cada oportunidad de cambio que dejas escapar por miedo. Y entonces, llegas a un punto de ruptura. Un momento de profunda honestidad contigo mismo, donde la incomodidad de permanecer igual se vuelve insoportable. La estagnación ya no es solo molesta, es asfixiante. El miedo a la mediocridad se siente como una sentencia de por vida. Te das cuenta de que el mayor riesgo no es intentar cambiar y fallar, sino no intentar nada y quedarte exactamente donde estás, viviendo una vida por debajo de tu potencial. Es el clímax emocional, el momento en que la urgencia por la transformación se vuelve una necesidad visceral. Es el instante en que te enfrentas cara a cara con el miedo al fracaso y a la mediocridad, y decides que el dolor de seguir igual es mucho mayor que el miedo a cambiar. Es aquí donde la sabiduría de Bruce Lee, que nos ha guiado a través de la fluidez, el enfoque mental y el autoconocimiento, nos revela la clave para la transformación. La regla de experimentar tu propia experiencia. No se trata de leer sobre el cambio, o de planificarlo infinitamente, o de esperar el momento perfecto. Se trata de hacer, de lanzarte a la acción, de aprender en el proceso, de probar, de adaptar, de evolucionar constantemente a través de la interacción directa con la realidad. Es la antítesis de la parálisis por análisis. Aplicar esta regla significa convertir tu vida en un laboratorio. Cada acción, cada intento, cada error es una oportunidad de aprendizaje. No buscas un manual preescrito o la aprobación externa. Confías en el proceso de experimentación y en la retroalimentación que obtienes de tus propias experiencias. Tu mente, antes un ancla de miedo y resistencia, se convierte en una herramienta de observación y adaptación. Analizas lo que funciona y lo que no. Ajustas tu enfoque y sigues adelante. La transformación deja de ser un evento futuro y se convierte en un proceso continuo, activo y profundamente empoderador. Superas el miedo a la estagnación porque estás en constante movimiento, en constante evolución, aprendiendo y creciendo con cada paso que das. La transformación que surge de experimentar tu propia experiencia es auténtica y duradera, porque está arraigada en tu propia realidad, no en teorías o modelos ajenos. Te liberas de la presión de la perfección y abrazas el progreso. Te das cuenta de que el fracaso no es el final, sino una valiosa lección en el camino. La mediocridad pierde su poder porque estás activamente comprometido con tu propio crecimiento, definiendo tu propio estándar de excelencia a través de la acción y la reflexión. Pero una vez que has abrazado la acción y el aprendizaje constante, como camino de transformación, ¿cómo te aseguras de que esa acción esté alineada con tu verdadero ser, con tus valores más profundos? ¿Cómo evitas que el simple hacer por hacer te desvíe de tu propósito auténtico? La respuesta nos espera en la siguiente regla fundamental, la que te enseñará a integrar la acción con la autenticidad, asegurando que cada paso que das te acerque a la expresión más pura de quién eres. Regla 6. La regla del no reaccionar, sino responder, para lidiar con la negatividad externa. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en medio de un campo de batalla constante? Bombardeado por críticas, opiniones no solicitadas, personas difíciles que parecen empeñadas en drenar tu energía, o situaciones caóticas que te sacuden hasta la médula.
Es la agotadora realidad de ser fácilmente afectado por la negatividad externa y los conflictos. Tu mente, como un resorte, reacciona impulsivamente, generando estrés, ansiedad y un torbellino de emociones que te dejan exhausto y abrumado. Es la dolorosa sensación de que tu paz interior está a merced del mundo exterior. El conflicto principal reside en esa dificultad innata para mantener la calma y el enfoque cuando te enfrentas a la oposición o a la negatividad. La tendencia humana es a reaccionar. Alguien te critica, te sientes atacado, y tu primera respuesta es defenderte, contraatacar o cerrarte por completo. Esta reacción automática, ya sea defensiva o agresiva, rara vez resuelve algo. De hecho, casi siempre empeora la situación, escalando el conflicto y desviando tu mente de lo que realmente importa, tus objetivos, tus valores, tu bienestar. Estás tan ocupado apagando incendios emocionales que olvidas hacia dónde ibas. Esta tendencia a reaccionar impulsivamente genera complicaciones crecientes que envenenan tu vida diaria. Pequeñas críticas, si se les permite anidar, se transforman en grandes resentimientos que carcomen tu interior. Interacciones negativas, manejadas con reactividad, se convierten en fuentes constantes de ansiedad anticipatoria. La energía vital, que podrías estar usando para crear, para crecer, para conectar de manera significativa, se gasta inútilmente en batallas emocionales y conflictos sin sentido. Es un ciclo agotador de estímulo-reacción que te deja mentalmente exhausto, con la sensación de que estás a merced de las circunstancias y de las acciones de los demás. La tensión se acumula, tu paciencia se agota y la idea de enfrentar el día a día se vuelve una carga pesada. Y entonces llega ese momento crítico, una situación de intensa presión externa, quizás una crítica particularmente hiriente, un ataque personal inesperado, o un caos repentino que amenaza con desbordarte. La presión es inmensa. La voluntad de reaccionar impulsivamente, de gritar, de huir, de culpar, es casi incontrolable. Sientes la adrenalina, la rabia o el pánico apoderándose de ti. Es el pico emocional, el punto en el que parece que tu mente está a punto de ser completamente dominada por la emoción en respuesta al estímulo externo, perdiendo todo control y perspectiva. Estás al borde de decir o hacer algo de lo que te arrepentirás, de dejar que la negatividad externa dicte tu estado interno y tus acciones. Es en este precipicio emocional donde la sabiduría de Bruce Lee, que ya nos ha enseñado la fluidez, el enfoque, el autoconocimiento y la creación de nuestro propio camino, nos ofrece una herramienta fundamental para recuperar nuestro poder. La regla de no reaccionar, sino responder. Esta regla es simple en concepto, pero profunda en su aplicación. Establece una distinción crucial entre una reacción, que es automática, impulsiva y controlada por la emoción del momento, y una respuesta, que es consciente, estratégica y alineada con tus objetivos y valores a largo plazo. Aplicar esta regla significa crear un espacio, aunque sea minúsculo, entre el estímulo externo y tu acción. En lugar de ser arrastrado por la corriente de la emoción, te conviertes en el observador. Observas la crítica, la situación caótica, la persona difícil, sin identificarte inmediatamente con la emoción que surge. Reconoces la rabia, el miedo o la frustración, pero no permites que tomen el volante. En ese espacio de observación consciente, recuperas tu capacidad de elegir. Puedes elegir una acción que no sea simplemente una descarga emocional, sino una respuesta pensada que te acerque a tus objetivos, que mantenga tu integridad y que, en última instancia, te dé control sobre la situación, en lugar de que la situación te controle a ti. Tu mente se convierte en un filtro consciente, capaz de procesar la negatividad externa, de extraer cualquier aprendizaje útil si lo hay, y de descartar el veneno, sin ser consumida por ella. Mantienes tu paz interior, no porque el mundo exterior sea perfecto, sino porque has decidido no permitir que su caos defina tu estado interno. La transformación que surge de dominar esta regla es inmensa. Te conviertes en una roca en medio de la tormenta. Las críticas rebotan en lugar de perforarte. Los conflictos potenciales se disipan porque no los alimentas con tu reactividad.
La energía que antes se disipaba en el estrés y la confrontación, ahora está disponible para construir la vida que deseas. Ya no eres una marioneta de las circunstancias externas, sino un agente consciente, capaz de navegar las complejidades del mundo con calma, claridad y propósito. Pero incluso cuando has aprendido a manejar la negatividad y el caos que vienen de fuera, ¿qué sucede con los desafíos que surgen desde dentro? ¿Cómo mantienes esa calma y esa claridad cuando la duda, el miedo o la autocrítica intentan desviarte de tu camino? La respuesta nos lleva a la siguiente regla fundamental, la que te enseñará a aplicar esta misma maestría no solo al mundo exterior, sino también a tu propio paisaje interior. Hemos explorado juntos las profundas reglas de Bruce Lee, la libertad de usar ningún camino como camino, para encontrar tu propósito, la valentía de experimentar tu propia experiencia, para transformarte, y la maestría de no reaccionar sino responder, para navegar la negatividad. Estas no son solo filosofías. Son herramientas poderosas para construir una vida auténtica y con significado, liberándote de las jaulas externas e internas. Si estas ideas han resonado contigo, si sientes que este camino de autodescubrimiento y empoderamiento es valioso, y quieres que sigamos compartiendo estas herramientas para una vida más plena, considera apoyar este espacio. Tu contribución a través de Super Chat nos permite seguir creando contenido que ilumine, motive y transforme. Cada donación, grande o pequeña, es un voto de confianza en este mensaje, y nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, buscan vivir con propósito y autenticidad. Tu apoyo hace una diferencia real. Gracias por ser parte de esta comunidad.